Saludos mis queridos amigos, como siempre, gracias por el favor de seguirnos en este lunes, ya estamos a 25 de marzo del año 2019. Buenos días, Alexander. Buen ¿Cómo día. estás? Oye, este año como que va rápido, ¿eh? No, y yo no sé, no se ha anunciado Pero todavía rápido. cuándo es que Danilo va a hablar. ¿Qué día que termina el 31? ¿Eh? Le Porque queda una semana todavía. en marzo, marzo Pero, tiene pero el 31 presidente va a días. hablar de eso. No, pero él dijo que iba a hablar o no tiene palabra. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? Él dijo que iba a hablar. Es que a ese nivel los hechos se supone que deben de hablar. Y él dijo el 27 de febrero que él iba a hacer todo lo que esté a su alcance para seguir sirviéndole al país. No, Pero que él se iba a sacrificar. sí, pero los acontecimientos han sido tan vertiginosos y contrarios a sus intereses que fácilmente él no tiene ya nada que hablar. Porque este gobierno tiene desde que entró el año este gobierno está a la defensiva y no ha podido salir. Y eso lo que significa es que el gobierno debe estar en un nivel de aprobación muy bajo. Pero el mismo Peralta reconoció que está por debajo del 40%. Si Peralta dice que está por debajo del 40, O sea, lo reconoció. tú sabes que yo te digo, que está por debajo de 30. Sí, está por Mira, debajo de 30. pero hay un elemento que yo no sé si tú notaste. Yo no sé, pero en todas las fotos que han venido desde Miami, de la reunión del presidente con Trump, el presidente tiene una cara, tú sabes que el presidente de estas personas que reflejan en su rostro, sus emociones. que refleja en sus rostros a sí mismo. Entonces, el presidente, en todas las fotos, fíjate que incluso está en una foto donde está él nada más con Donald Trump. ¿Cómo se llama la esposa de Donald Trump? La modelo, que es esposa de Donald Trump. Entonces, están ellos tres nada más. Y está Donald Trump sonriendo, está ella sonriendo y Danilo tiene esta cara. Como el que le deben y no le pagan. Bueno, ¿y qué sería lo que le dijo entonces, Trump? mira, yo creo que Melanie. Pero antes de seguir hablando... Mira esa foto, mira. En toda, mira que todos están sonreídos. El presidente tiene una cara. ¿Y qué será lo que a lo mejor la alergia? Porque tú sabes que la alergia pone a uno de mal humor. Te lo digo por mí. O sea, cuando a mí me atacan, esos ataques de alergia son terribles. Y la alergia de él es por tema de estrés, ¿verdad? Por estrés, es emotiva, sí. La alergia del presidente Medina. La mía es por el polvillo y esas cosas. El presidente Medina tiende a hacer alergia cuando está tenso. Probablemente tenía un ataque de alergia fuerte porque eso pone malhumora bastante a las personas. Y todo el que me ve y que es alérgico sabe que es así. Pero mira, antes de hablar de ese tema, que creo que merece la pena tocarlo, ¿cómo no? Quiero referirme a ese trágico hecho sucedido en el fin de semana de la muerte que se le dio, una muerte terrible de parte de la mujer del servicio de la casa, a la señora Cristina García. Varias estocadas recibió y todo producto de, yo digo que en la confianza es donde está el peligro. Ella es de origen haitiano, la señora esa. Aparentemente. Tiene un apellido como raro, sí. Como Patín o algo sí. así, no me acuerdo. Aparentemente es de origen haitiano, la mujer del servicio. Y todo ocurrió porque ella sabía dónde estaba un dinero que tenían en la casa, $500,000. Relojes, ella identificó los relojes valiosos, Rolex. Y ella tenía su mochilita preparada, un cuchillo ahí afuera de la casa ya. Los planes no le resultaron como debieron de resultarle a la trabajadora, a la señora del servicio. Y parece ser que Cristina García hizo un pedido, ella bajó a buscarlo al lobby y cuando subió se encontró con esa escena y aparentemente ella enfrentó a la trabajadora, a la muchacha del servicio. Eso fue trágico porque ahí es donde debe de actuar esa inteligencia emocional, porque imagínense ustedes,
$500,000 y 2 relojes. Por eso está muerta hoy Cristina García. Eso es lamentable, eso es lo lamentable. Por $500,000 y 2 relojes. Entonces yo creo que primero hay que tener mucho cuidado con las personas que permitimos que entren a nuestros hogares. ¿Qué tipo de servicio es el que tenemos, con el que contamos? Y sobre todo, señores, no se puede estar hablando ni exhibiendo dinero delante del servicio, aún se le tenga mucha confianza, porque son personas muy necesitadas, con unos valores que a veces usted no sabe qué tipo de valores tiene esa persona. No quiero generalizar, pero simple y llanamente por ser precavidos, hay que tener en cuenta, hay que tener siempre presente estos detalles. No hablar de dinero, no mostrar si usted tiene dinero en la casa, ya sea 100 o sea $500,000, las prendas, los relojes, todas esas cosas no pueden estar al aire libre, de por Dios. Porque eso, yo he sido víctima, pero he sido tan víctima de eso que una muchacha muy querida, que yo siempre la mencionaba aquí, y yo solamente que me tuve que ir de viaje, cometí el error de dejar mi habitación sin llave y me llevó un par de prendas. Yo no le dije nada porque yo le pregunté, mire, si usted encuentra tal cosa, se lo dije así, ay, si usted la encuentra. Y como simple y llanamente desaparecieron y yo sabía exactamente dónde había dejado esas prendas, que eran de las más valiosas, y simple y llanamente yo la despedí, porque era la palabra, yo no la iba a desafiar a ella, a decirle usted tomó tal cosa. Simple y llanamente la despedí y punto. Y ya, ahí quedó, ella se quedó con sus prendas. Esas son cosas materiales. Eso a mí no me va a quitar el sueño. Eso voló y punto. Eso se fue. Pero la tranquilidad mía y la de mis hijos está primero que cualquier cosa. Entonces, con ese tipo de personas, hay que saber manejarla psicológicamente. Ella debió de manejarla de otra manera. Hacerse la chiva loca, ay, fulana, tal cosa, mire, y llamar inmediatamente al esposo para que venga lo antes posible. Manejar la situación. Pero lamentablemente ya lo que sucedió, eso no tiene reparo, eso no tiene forma de cómo revertirse. Y creo que la policía ha actuado inmediatamente, eso es importante, ojalá y sea así no solamente para esa familia que es muy conocida aquí en el país, sino para cualquier otra familia, no importa el apellido de esa familia. Pero nosotros lamentamos mucho que una mujer tan joven, ¿no? Jovencita, haya sido víctima de un hecho tan funesto como este. Con eso de las personas de servicio hay que tener mucho cuidado hasta dónde tú le das confianza. Hay que tener cuidado con eso porque no son uno ni dos ya los casos, son varios. Y yo te contaba a ti a una persona que cambió la nevera y cambió el televisor y le dijo a la mujer, dice, mira, coge eso y yo te lo descuento de tu sueldo. La mujer cogió la cosa y renunció al trabajo. Cogió la cosa, se la llevó y renunció al trabajo. O sea, no, pero yo tenía una que ella hizo su casita con la caja chica mía. En un negocio que yo tenía. Yo toda la semana encontraba un déficit ahí. Ella tenía un SAN, ella llevaba a diario. Y yo, pero ¿cómo es que esta persona puede llevar una cuestión, oye, SAN y cosas de esas? Pero yo creo que de todas esas experiencias una aprende. La gente aprende. ¿Y tú te acuerdas que Hipólito dijo una vez que las mujeres del servicio se comen las mejores carnes? Sí, el filete. Pero yo no quiero generalizar, porque hay muchas personas que son muy buenas. Yo he tenido personas del servicio que son
extraordinarias, excelentes, personas, mujeres de mucho valor, muy comprometidas, hay de todo. Pero yo creo que sobre todo el límite a las cosas siempre hay que tenerlo. Señores, los límites no se pueden cruzar, ya sea para la relación interpersonal, como también para cualquier otra práctica en la vida, hasta en la política, en el trabajo. Se establecen límites y esos límites nunca deben de cruzarse, nunca deben de excederse de allí. Porque el día que se hace eso, que se traspasa esa barrera, hay serios problemas. Problemas como ese, por ejemplo. Es un hecho que nosotros lamentamos muchísimo. Eso fue el sábado, el viernes, alrededor de las 3:30 de la tarde. Mira, cuando a mí me lo dijeron eso en el Mirador, yo dije, eso fue alguien de confianza. Sí. Porque a esa torre por lo menos... Todo es limitado ahí para entrar. Los controles te dicen a ti que eso fue alguien de confianza. Así mismo es. Ese es el edificio donde vive Alma Fernández. Eso me dicen. Sí. Cerquita de mi casa, además, muy cerca de mi hogar. Pero bueno, así están las cosas. Tú me hablabas de Danilo Medina y su viaje a Miami, a Palm Beach. A Miami. Tú sabes que el presidente dijo que el tema de Venezuela no fue el elemento central, que apenas Donald Trump se limitó a preguntarle a los presentes que le den su opinión sobre el caso de Venezuela. Y el presidente no entró en detalle, se ha hablado de que le van a dar oportunidad. Mira, yo pienso que desde el plan Reagan para la cuenca del Caribe, bueno, el DEREC Acta, que significa un impulso a la economía de estos pequeños países, yo pienso que Estados Unidos ha vivido de espalda a los países de la región. Y Estados Unidos no ha tomado en cuenta que su mercado seguro, su mercado más que tiene más garantizado es este. Porque todos estos países están en la misma falda de los Estados Unidos. Y entonces, para estos países lo más fácil es exportar hacia el mercado estadounidense. Y yo pienso que por ahí es que tiene que andar no ya en ese asistencialismo, en esas cosas. Yo pienso que lo mejor es que Estados Unidos le abra las puertas a estos países para que fortalezcan su presencia en el mercado estadounidense. Y haya transferencia tecnológica y haya inversión y esas cosas, porque la mejor forma de desarrollar estos países, como pasó con los tigres del Asia, que Estados Unidos, como pasó con Puerto Rico, que Estados Unidos desarrolló a los tigres del Asia para que se vea la diferencia frente a China y esos países, a Puerto Rico, para que se vea la diferencia frente a Cuba. Y yo pienso que Estados Unidos, si se lo dispone, puede lograr que estos países tengan un fortalecimiento, un desarrollo económico. Y eso al fin y al cabo a quien va a favorecer a los propios Estados Unidos, porque separa la inmigración de estos países hacia Estados Unidos. Aquí habrá más demanda de bienes y servicios y esas cosas. Y todo eso, porque en estos países todo depende de los Estados Unidos. Entonces yo pienso que si Donald Trump le abre las puertas a estos países hacia Estados Unidos, ese es el mejor aporte que puede hacer Estados Unidos a la estabilidad social, económica y política de estos países. A lo mejor el tema de Venezuela no se estuviera debatiendo y Venezuela no estuviera en la situación lastimosa en que está, si no fuera porque Estados Unidos ha vivido de espalda a estos países. Y en el caso de la violencia que se está viviendo en México. Entonces yo pienso que si Estados Unidos, como parece que Donald Trump infirió, porque tampoco uno no sabe, a veces en los Una países, cosa es lo que se dice y exacto, otra cosa exacto, es lo que se dice. Pero si Estados Unidos le abre la puerta a es estos lo países. que se ve.
Ahora, no me quiero poner como Danilo, porque tú sabes que al presidente Danilo Medina siempre le sacan una. Ajá. Claro, porque yo no sé qué es lo que le pasa al presidente, que no puede hablar por un micrófono, siempre de algún modo se le chispotea. Dije, no, yo vi que el presidente Trump puso mucho interés por nuestro país, sobre todo con la República Dominicana. Entonces, le sacaron de ahí, le cogieron ese cortecito y se lo han repetido 1000 veces. Quizá quiso decir por los países de la región. Quizás, pero interpretarlo es una cosa y oírlo es otra. Entonces, eso es como la modelo en que en estos país, días. no, y la pusieron a la muchacha esa, sí, no, y hicieron, ya está en Instagram. Todo el país y la República Dominicana. Lo mismito que la muchachita esa del programa. Pero fulana, el país y la República Dominicana, este país, la República Dominicana, no. Ella dijo que aquí en Santo Domingo y sobre todo, es más, en la República, no en sé, todo el país y sobre todo en la República Dominicana. Algo de eso. Pues Danilo no se fue más lejos de ahí. Entonces le cogieron el cortecito y eso es lo que la gente ha destacado por las redes sociales. Los muchachos no son fáciles, es que se la cogen al vuelo. Pero creo que efectivamente esa reunión con el presidente de los Estados Unidos en Palm Beach es una reunión interesante porque se hablan de algunos temas, se habla de la situación, el intercambio comercial, etcétera. Pero a mí un tanto me extrañó, o sea, ¿cuáles fueron los países que participaron? Haití, Jamaica, Bahamas. Los Cayos del Caribe. Sí, países muy pequeños, con unas economías bastante pequeñas, y en el caso de Haití, donde ahí todo estaba por el suelo. Y las declaraciones de los presidentes ha sido como muy limitadita. Como que ellos se han limitado a decir, no, yo lo que le pedí al presidente Trump es que me quite ese impedimento que tiene, esa alerta que le tienen a los turistas. Eso estuvo bien del presidente. Eso estuvo muy bien. Eso yo creo que fue lo más importante de la reunión. O sea, de todo lo que se habló ahí, de lo que él dijo. Porque ahora, tuviste lo que dijo el presidente Medina, no que Donald Trump se sorprendió cuando le explicaron el nivel de desarrollo entre República, el desbalance de desarrollo entre República Dominicana y Haití. Y yo no sé por qué él se sorprendió. ¿Tú crees que él se haya sorprendido porque él no sabía cuál es la realidad haitiana y cuál es la realidad dominicana? Tendría que ser un presidente muy ignorante y no creo que Trump sea ese tipo de presidente. Estamos hablando de un empresario importantísimo. Y que ha venido mucho aquí al país. Y que su hijo ha intentado invertir en una zona del país, una zona turística como es Punta Cana. Entonces, Cacana. Sí, en Punta Cana, en la parte de Cap Cana de Punta Cana. Es un proyecto. Pero, ¿tú te crees que Donald Trump no tenía todo eso? Quizás Danilo, para un poco abundar sobre la República Dominicana, querer destacar, pero esos presidentes tienen números muy puntuales de cuál es la situación de un país y otro. El per cápita te lo dice. Sí, por Dios. Mira, Alexander, y en esta semana se sigue alimentando mucho el tema de las pretensiones de parte del gobierno de querer violar la Constitución de la República. Y yo no entiendo por qué desde el propio gobierno se está alimentando esa idea. Se alimenta para mantener al gobierno vivo, que estaba en un declive importante, donde ya Danilo se veía mucha gente alejarse del presidente de la República, o se está alimentando porque efectivamente se está pretendiendo quedarse en el gobierno pese a que la Constitución se lo prohíbe. Lo digo porque, por un lado, la semana pasada la declaración de Pepe Abreu disparó las alertas en el sector de la clase trabajadora.
en ese sector y se frotaban las manos, por otro lado, la clase empresarial, los empleadores. Ya se habla de que en el Congreso de la República, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, habría depositado esa modificación a todo lo que tiene que ver con el Código Laboral y cómo las cosas van a cambiar en ese sentido. O sea, la clase trabajadora que tanta lucha ha tenido que librar para lograr mejores condiciones, como por ejemplo garantizarle que cuando un trabajador sale de una empresa, por lo menos se le calcule la cesantía, el tiempo que ese trabajador ha brindado servicio en esa empresa, y en base a ese tiempo se le calcula con unos datos muy específicos el dinero que le corresponde a ese trabajador por ese servicio prestado durante X tiempo. Eso se lo quieren quitar a los trabajadores. En este país no existe una garantía a esa clase trabajadora de que el Estado pueda garantizarle a ese trabajador que durante un lapso de tiempo, entre 3 a 6 meses, la Seguridad Social le va a garantizar a él que siga recibiendo su salario hasta que se pueda colocar en el mercado nuevamente. Eso no existe en este país. Por lo tanto, el tema de la cesantía sigue siendo una realidad y una necesidad para la clase trabajadora. Yo no sé qué está pasando, porque también hay algo que un tanto va en detrimento de la clase trabajadora, y es la parte sindical. ¿Qué pasa con el sindicato en la República Dominicana en los últimos tiempos? Bueno, pues lo que pasa, Alexander, es que los sindicatos son casi inexistentes. Las centrales sindicales han perdido mucha vigencia. Pero mucha, o sea, ya no tienen el poder, la fuerza que tenían antes. Claro, porque la mayoría se dejaron permear, se dejaron corromper, como en esa reunión terrible en Palacio Nacional, donde el propio Pepe Abreu confiesa lo que sucedió allí con el ministro administrativo de la presidencia, donde el ministro administrativo le preguntó que qué ellos querían, que qué querían, que cuánto valía su silencio. En pocas palabras fue eso: ¿cuánto vale tu silencio? Y que Pepe Abreu se paró de ahí y le dijo, pero aquí definitivamente que están como todos muy calladitos. Y cuando eso ya fue, se atrevió el gobierno a enviarlo al Congreso, señores, pues ya ustedes saben lo que va a pasar en este país. Aquí parece ser que no se está viendo las consecuencias de lo que viene en lo adelante. Y los primeros que no le están viendo son los propios empresarios, que por ser tan voraces, por tener ese espíritu de voracidad, no se están dando cuenta que están matando la gallina de los huevos de oro. Ellos mismos se están encargando de matar la gallinita de los huevos de oro. Esos mismos empresarios que quieren tanto y se le ha dado tanto, que se han convertido en unos monstruos insaciables, que ellos han entendido y le han cogido la seña a los presidentes de turno o al presidente de turno, y mientras más maleable este presidente, mejor para los empresarios. Y si ese presidente es un hombre ambicioso de poder, que quiere quedarse en el poder, pues más el chantaje se pone a la luz del día, para entre ese chantaje y esa permisividad, por otro lado, esa permisibilidad que se le da, entonces se pasa a este juego terrible que va en detrimento de la sociedad dominicana, en detrimento de la mayoría, por ese juego terrible que se da entre uno y otro, entre un grupo y otro. ¿Y quiénes son los afectados? La mayoría, la clase trabajadora. Entonces, esos sindicatos que ya están allí maleados, que están la mayoría de los que los representan cansados, hay que permitir, hay que ver cómo se le inyecta sangre nueva a esos sindicatos,
porque la verdad es que aquí no hay quien le defienda a la clase trabajadora. Mira, Lindsay, cuando el doctor Leonel Fernández asumió el poder en el 96, en el Hotel Guarocuya había un grupo de empleados que los 8 años de gobierno del PRD, los 10 años de gobierno de Balaguer se habían mantenido accionando a favor de su cesantía, porque lo habían cancelado a todos y no le habían dado, de que por falta de dinero, no le habían dado su cesantía. Cuando nosotros fuimos a Barahona y averiguamos eso del Hotel Guarocuya, nos encontramos que toda esa gente estaba reventada de deuda. Estaban reventados de deuda porque al salir de sus trabajos, del trabajo que tenían y no darle esa cesantía, ellos duraron un tiempo viviendo de préstamo, viviendo de lo que apareciera. Y la situación económica en que estaban esa gente era precaria y habían pasado 10 años de eso. A ellos todos se le dieron y ellos todo lo que decían era, esto es para pagar deuda, esto es para pagar deuda. Te cuento esto para decirte que cuando un trabajador sale de una empresa, lo menos que va a durar desempleado son 6 meses, lo menos. Sí, claro, sobre todo en un país como este, donde el desempleo está por las nubes. Entonces, cuando un empleado sale de su trabajo y no tiene ese aliciente, ese respiro para sostenerse mientras está desempleado, la gente lo que se envuelve en una estela de problemas y de deuda y de cosas que le hace la vida imposible. Entonces, eso de quitarle el derecho de la cesantía a los trabajadores, a mí me parece es un abuso de los sectores económicos, porque sucede que ellos solo van a resarcir al trabajador si son ellos los que interrumpen el contrato laboral, si son ellos. Porque si el trabajador sale por mala conducta, no lo pagan. Si el trabajador renuncia, no lo pagan. O sea, todas las variables afectan al trabajador. Favorecen, lo único, o sea, los empleadores solo le pagan la cesantía a los trabajadores si ellos interrumpen el contrato laboral. Pero es que o sea, que yo no creo que eso sea verdad y que eso es un problema para las grandes empresas. No lo creo. No lo es, no lo es. Mira, pero ¿y cuánto tiempo no tiene existiendo? ¿Y no han quebrado ninguno? Todo lo contrario. ¿Y no dijo Lucía Medina que aquí los empresarios están creciendo en un 1000%? ¿En un 1000%? Cuando usted ve que la diputada hermana del presidente dice que aquí hay empresarios que sus empresas, sus riquezas han crecido en un 1000%, usted dice, ¿cómo? Pues entonces la cosa está buena. No solamente que está buena, sino que está desequilibrada. Sí. Porque se supone que en una empresa lo que usted debe de ganar, las ganancias deben de oscilar entre un 30 a 35%. Es más, aquí yo tuve la experiencia de escuchar a alguien, un inversionista europeo que vino a la República Dominicana y se fue disparado porque el nivel de ganancia aquí era muy alto. Y dijo que no, que algo raro había. Él se puso a investigar una serie de cosas y decidió no invertir en el país. Cuando la diputada Medina dice que aquí hay 4 empresarios, por lo menos 4 empresarios que le tienen, oye la palabra que utilizó, que esa palabra un tanto de una dama, que le tienen el chucho puesto. Eso lo dijo la expresidenta de la Cámara de Diputados, yo solamente que lo repito acá. Y ella habla de que esos 4 empresarios, sus ganancias son del 1000%. Ni siquiera un 1000%. Imagínense ustedes, ahí tiene que haber de todo. Eso es como un ministro que tiene un negocio que era una cosa que no funcionaba para nada y de repente ahora eso se ha convertido en una cosa grandísima y venden el producto al costo de lo que le sale a los demás, las demás personas que están involucradas en el negocio. ¿Y cómo lo hacen? Con contrabando, de la única manera que se puede hacer, con contrabando. No pagan impuestos en aduanas, no pagan nada porque son productos importados. Y todas esas cosas suceden en las narices y bueno, el ciudadano común lo ve
y no tiene cómo hacer que eso cambie. El ciudadano, el único momento que tiene para revertir las cosas es cada 4 años en un proceso electoral. Pero yo lo que quiero señalar con este tema es de que los empresarios de este país, aunque hoy día se están sirviendo con la cuchara grande, pueden ellos estar cavando su propia tumba. Porque queriendo ser tan voraces, están, vuelvo a reiterar, matando la gallina de los huevos de oro. Están llegando a unos niveles de aplastar tanto a esta clase trabajadora, de exprimirla tanto, que ya verán ustedes las consecuencias. Por eso es que vienen las revueltas, por eso es que se dan los desequilibrios, la inestabilidad de una sociedad, el desasosiego de esa sociedad. Por eso es que suceden todas esas cosas. Lo lamentable de todo es que se supone que los gobiernos están para defender a la mayoría, los intereses de la mayoría, para controlar a esa minoría voraz que son la clase empresarial, justamente a esos. Y el gobierno está para ser el árbitro y defender a esa clase trabajadora, defender a esos hijos de Machepa. Pero aquí está sucediendo todo lo contrario, que se ve el gobierno demasiado confundido, digamos se confunde el gobierno con la clase empresarial. Hasta ese nivel le están llegando las cosas en este país. Se siguen cometiendo una serie de errores terribles. ¿Dónde está construida Punta Catalina? ¿En terrenos de quién? De una de las familias más poderosas de este país. Entonces luego sale un empresario o un representante, más que empresario, representante de ese grupo familiar, diciendo que él está de acuerdo con la reelección. Pero maña fuera, como diríamos aquí. Claro, ¿por qué? Porque sus intereses están bollando ahora mismo, todo está a flor, todo está brillando para ellos. Claro que tienen que decir, no, particularmente yo estoy de acuerdo con la reelección. O sea, a él no le importa que se esté violando la Constitución de la República, que se quiebre la institucionalidad de este país. No, a él no le importa nada de eso porque sus intereses económicos están creciendo como la verdolaga. Mira, porque se le está favoreciendo y así no, porque lo que hoy te favorece a ti puede ser que mañana sea lo que precisamente te perjudique, porque no se puede exprimir tanto y tanto a grupos, porque al final esos grupos se van a rebelar y entonces viene la rebelión de la granja, viene después la rebelión de la sociedad. ¿Eso es Mira, así? Yo estaba buscando en la prensa y no lo encuentro, porque yo lo leí esta mañana, que Pepe Abreu habla del caso, y Pepe Abreu dice que ellos, de manera subrepticia, metieron en el artículo 4. Sí, yo lo tengo, la declaración. En el proyecto, que ni siquiera fue así directo, sino que lo pusieron como si no estaba, como si no estuviera. Y él dice que si en la reunión de hoy los empleadores... Él calificó como una puñalada, que el gobierno le ha dado una puñalada a la clase trabajadora de este país. O sea, el gobierno del presidente Danilo Medina, y se lo quiero decir con nombre y apellido porque es el presidente de la República que está permitiendo esta sinvergüencería. Bueno, entonces mira lo que dice Pepe Abreu. Le ha dado una puñalada en el corazón. Pero a Pepe como que lo han dejado solo con eso. Le han dado una puñalada en el corazón a la clase trabajadora. Así lo define Pepe Abreu. Y entonces él va explicando aquí la manera en que el gobierno, a la cabeza del presidente Danilo Medina, le ha dado esa puñalada en el corazón a la clase trabajadora. ¿Cómo lo han hecho? Y entonces como una cosa... le quitan la responsabilidad a la clase empresarial y entonces pasa a ser parte de lo que es la seguridad social para que entonces al final esa clase trabajadora tenga que estar mendigando, porque ustedes saben muy bien, a coger lucha. Hasta para eso, por Dios. Y mira lo que él dice aquí. Dice,
consideró hoy que el gobierno le ha dado una puñalada en el corazón a la clase trabajadora al incluir dentro del paquete de reforma a la seguridad social que sometió al Congreso un párrafo apenas perceptible, dice Pepe, donde se crearía un instituto de riesgo laboral que cubrirá al trabajador por desahucio. O sea, ese instituto que dicen ellos que se va a crear, que ustedes saben muy bien que eso nunca va a funcionar en este país, por lo menos nosotros todavía no estamos preparados para eso. Y es lo que yo en muchas ocasiones cuando he hablado con empresarios también se lo he tratado de repetir. Porque ellos entienden que ya nosotros estamos a nivel de Europa o estamos a nivel del propio Estados Unidos. No, no lo estamos, señores. Pero ustedes no ven que los propios empresarios están hablando de reelección, cuando ellos saben muy bien que aquí hay una constitución que se lo prohíbe. Por ahí nada más ustedes tienen que ver lo que pasa con la debilidad institucional que hay en este país. Aquí todo es muy frágil, aquí todo es muy débil. Y los primeros que provocan esa debilidad institucional son los mismos empresarios. Entonces usted no puede venir aquí y hablar de garantías porque el ciudadano dominicano no tiene garantías de absolutamente nada. Derechos fundamentales ¿de qué? Eso están escritos ahí en un papel, pero ¿se lo garantiza el Estado, esos derechos al ciudadano? Pues claro que no se lo garantiza. Mira, y ellos se están agarrando de que hay unas firmas de abogados que cuando una persona es cancelada del empleo, hay una firma de abogados que andan pescando a esa gente para armarle un lío a los empresarios. Yo lo que pienso es que si la justicia se fortalece, como tú bien acabas de decir, la debilidad institucional del país es lo que permite que esa firma de abogados incurran en hechos maliciosos e ilegales para afectar a las empresas. Si la justicia funciona, si la justicia se organiza y si la justicia se pone a trabajar como debe de ser, no es verdad que esas firmas de abogados van a caer en esas prácticas ilegales para afectar a las empresas. O sea, lo que hay que hacer es ofrecerle a las empresas garantía de que esas firmas de abogados que están incurriendo en hechos espurios no continúen con esas prácticas. Y ya, pero no afectar al trabajador por una acción de un tercero, que a lo mejor es propiciada por alguno de los mismos que están promoviendo eso. Eso no es descartable, porque como bien tú explicas, por la misma debilidad institucional del país se dan todas esas cosas. Pero yo lo que digo e insisto, para mí, la cesantía no representa un problema para los grupos empresariales. Los grupos empresariales en este país son de los que más han crecido en América Latina en los últimos años. Y la cesantía no los ha quebrado. Aquí todo el mundo, aquí todos los grupos empresariales están muy bien. Entonces, yo lo que pienso están tan bien que le están haciendo daño a esta sociedad. Porque lo que ha permitido el gobierno dominicano, señores, solamente el tiempo lo va a poder poner en blanco y negro. Porque si bien es cierto que esos grupos empresariales están boyando, el problema es justamente ese. Que los muy de arriba, o sea, los que tienen el poder en este país, entiéndase, no más de 10 familias, de 10 apellidos, lo tienen agarrado todo. ¿Y qué pasa? Que los medianos, los empresarios del medio, los que están ahí en ese medio, que son la mayoría, y los comerciantes, se lo está llevando Mágaro, son los que también tienen que asumir las irresponsabilidades de esos grupos empresariales, que son los que beben el vino caro con los ejecutivos, con los directores del gobierno, con los ministros del gobierno. Entonces, cuando se le da tanto y tanto y tanto a un grupito tan pequeño y acaparan todo, por eso es que aquí hay tantos monopolios ya. Y los monopolios no son buenos en ninguna economía del mundo. Pero de más en más se van formando monopolios y oligopolios en la República Dominicana. Miren, nada más tenemos que ver lo que pasa en Haití. En Haití eso es lo que existe, monopolio y punto. 7 familias son los dueños de absolutamente todo y ellos se lo dividen entre ellos. Aquí son 10 a 15 familias que se lo dividen absolutamente todo y nadie se puede meter en un negocio u otro porque inmediatamente le dan
lo tumban. Y aquel que quiere venir a hacer competencia, lo tumban también. ¿Quiénes son los que tienen que estar encargados de romper con ese círculo vicioso? El gobierno. Y no lo está haciendo, por el contrario. Aquí, por ejemplo, yo siempre he denunciado lo que pasa en el sector comunicaciones. ¿Cuántas empresas en el sector comunicaciones hay en el país ya? Aquí lo que es un oligopolio en el sector comunicaciones. ¿Y quién dice algo al respecto? ¿Y quién fue que permitió que se creara ese oligopolio? Es el Estado, es el gobierno quien lo permite. Y eso no es saludable, porque para nosotros los usuarios, nosotros estamos, que si no nos vamos para uno, nos tenemos que ir para el otro y no tenemos más opciones. No se le brindan las opciones al ciudadano, al consumidor. Y eso no es saludable para el mercado. Porque cuando no existe la competencia entre uno y otro, entonces lo que se hace es que entre esas dos gentes se ponen de acuerdo, mire, los precios van a ser esto y esto, en detrimento del consumidor. Pero bueno, nuestra invitada está por acá. Vamos a hablar con la doctora Rosario Espinal, vamos a hablar de política. A propósito del empleo, el desempleo, vi que el presidente Leonel Fernández se refirió al tema en Salcedo, fue donde antes de Salcedo él estuvo en Tenares. Él habló sobre el tema del desempleo y la frustración que están viviendo muchos jóvenes que estudian una carrera universitaria y luego no logran insertarse en el mercado laboral y están trabajando cualquier cosa menos trabajando en su área. Entonces él habló del capital semilla que se tiene que incentivar, que se tiene que promover todo lo que tiene que ver con la creación de empleos de parte de esos profesionales jóvenes, que el Estado es quien debe de proporcionar esas herramientas. Habló del tema de la educación. Fue de lo más interesante, me gustó mucho esa intervención de Leonel cuando habla ya de temas puntuales, pero sobre todo de soluciones a lo que está pasando en este país, señores. Porque definitivamente que la frustración que están viviendo muchos jóvenes dominicanos es terrible. De más en más eso se va incrementando. Y no son 2 ni 3 los dominicanos que estudian una carrera universitaria, hacen posgrado y luego no pueden insertarse en el mercado laboral. Leonel habla y plantea algo muy lógico. No es usted ir y buscar un trabajo, que el gobierno mismo, que el Estado cree las condiciones para que esos jóvenes con ideas brillantes puedan ponerla en ejecución y en vez de ellos ir a buscar un empleo, ellos puedan crear las bases para generar empleos. Y que no se tiene que hacer con grandes capitales, puede ser con el capital semilla, como le llaman, donde las inversiones nacen de la misma persona, de un familiar o de alguien que crea en esa idea. Y es de lo más interesante, pero bueno, yo prometo hablar del tema mañana porque a mí tú sabes que esas cosas me apasionan. Vámonos a una breve pausa comercial y retornamos en unos instantes.